me está escuchando Rubén Darío Busetti. Le vamos a dar ingreso para que hable el que sabe. ¿Cómo anda, querido amigo Rubén Darío? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan, che? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo va todo? Vos necesitas viajar para conocer en concreto la realidad internacional. Acá Lucas Maliqueo nos proponen. Si ahorran el 3%, pueden viajar a cualquier lado. Si no, fíjense en Karina y Javier. Están buscando bastante platita con el 3% nada más, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Ay, qué paisito, qué paisito. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Por dónde querés arrancar? Mira, Porque hay Pedro, tantos temas que, hay bueno, tantos temas. lo de Rusia, lo de China, de Venezuela, bueno, de Palestina estábamos hablando recién. Sí, lo de Palestina sigue muy dramático eso. Después vamos a hacer un comentario respecto de lo que está ocurriendo, más de lo que está más, digamos, referido a lo que está ocurriendo, que ya es muy conocido y muy dramático, a una posibilidad o dos posibilidades que se están abriendo ahí para intentar encontrar ahí una posible solución, ¿no? Que pare este genocidio de este gobierno asesino del gobierno de Israel, ¿no? Pero bueno, justamente estaba pensando digamos, los antagonismos, ¿no? Por un lado, lo que nos ocurre a nosotros con lo que está sucediendo con el gobierno actual y con esta descomposición acelerada de este fantoche que tenemos como presidente y toda su gestión, acompañado solamente por los grandes intereses internacionales y algunos nacionales también que siguen haciendo su agosto gracias a esta destrucción del tejido social y el tejido productivo del país, ¿no? Pero bueno, y estaba pensando en eso y el antagonismo con lo que está ocurriendo en el otro extremo del mundo, ¿no? Donde en realidad yo creo que vamos a vivir, hoy ya se ha iniciado 6 jornadas históricas en esa región, ¿no? Que vamos a detallar un poco a continuación. Se inició en el día de hoy, ya ha terminado el primer día de los 2 en que se va a desarrollar todas las actividades de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad de Tianjin. Tianjin está a 135 kilómetros al sudeste de Beijing. Y ahí se van a encontrar, se han encontrado ya, digo que acaba de terminar el primer día porque allá en esa ciudad en este momento son las 9 de la noche, así que ya ha terminado la primera jornada de las 2. Mañana va también a suceder, a continuar esta cumbre. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái es una de las organizaciones nacidas en el año 2001, pero tiene su historia previa muy interesante. Allá por el inicio de la década del 90 del siglo XX, en plena caída de la Unión Soviética y el surgimiento del mundo, digamos, unipolar, hubo algunos pensadores, algunos estrategas rusos que tuvieron una mirada con luz larga hacia el futuro y empezaron a elaborar lo que después se denominó la doctrina Primakov. Eugenio Primakov fue un gran estratega ruso que elaboró, digamos, justamente la base de esa doctrina es el acercamiento entre las potencias, las 3 principales potencias euroasiáticas, que son Rusia, China e India,
y de esa manera surgió lo que después se conoció con el nombre de RIC, RIC, Rusia, India, China, que fue la base del posterior surgimiento en el año 2006 y 2009. En 2006 comenzaron las conversaciones y en el 2009 nacieron los BRICS. Pero también eso fue la base de lo que en 1995 surgió entre Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, lo que se denominó los 5 de Shanghái, que es el germen de lo que años después, en el año 2001, se convirtió en la Organización de Cooperación de Shanghái, que nació con la intención de poder brindar alguna estrategia de seguridad y de defensa en una región asiática donde comenzaba a ser vulnerada y muy preocupante los ataques de terrorismo, más tarde de ciberterrorismo, de seguridad, de extremismo, ¿no? Entonces, para controlar, digamos, también el desarrollo del narcotráfico, para controlar y poder tener alguna seguridad en esos ámbitos, se creó la Organización de Cooperación de Shanghái, que no es una organización ofensiva, simplemente es una organización que trata de protegerse de esos males modernos, ¿no? Después, con los años, también tuvo acercamientos y contactos y vínculos y acuerdos comerciales, y fue creciendo con el correr de los años, ¿no? En el año 2017, en uno de los encuentros cumbres anuales, se sumaron 2 de las potencias nucleares, Pakistán e India. Esta organización de cooperación de Shanghái cuenta con 4 de las potencias nucleares, de las 7 potencias nucleares que hay en el mundo, ¿no? Rusia, China, Pakistán e India. Y en el histórico encuentro de Samarcanda en el año 2022, siempre estoy hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái, se incorporaron Irán y Bielorrusia, conformando hoy los 10 países miembros plenos de esta organización. También esta organización tiene 2 miembros de observación, que son Afganistán y Moldavia. Y también tiene 14 miembros en calidad de socios. Es decir, es una organización que fue creciendo con el correr de los años y fueron llegando a acuerdos muy importantes, sobre todo acuerdos que en este momento debería Occidente tomar en cuenta por todo lo que pudieron avanzar en protegerse en cuanto al desarrollo del narcotráfico, ¿no? Una cosa que tiene tan preocupado ahora el gobierno de los Estados Unidos, por lo menos como una excusa que esgrime para avanzar sobre los recursos de nuestros países de nuestra América, ¿no? Pero bueno, ellos ahí en Asia alcanzaron muchos acuerdos, sobre todo acuerdos fronterizos de la Fuerza de Seguridad para controlar la circulación y la actividad del narcotráfico. Tal es así que lograron secuestrar, incautar decenas de toneladas de drogas en varias de esas fronteras. Bueno, la Organización de Cooperación de Shanghái, como digo, se fue desarrollando y ahora tiene su 25ª cumbre acá en la ciudad de Tianjin, donde va a contar con más de 20 jefes de Estado. Después de 7 años, por ejemplo, Narendra Modi, el primer ministro de India, va a visitar China en un acercamiento histórico. Yo creo que esto es fundamental, va a cambiar el escenario geoestratégico mundial, porque, bueno, una de las palancas que utilizaba el imperio anglosajón es la división de China e India, que, como sabemos, tienen dificultades y tienen controversias fronterizas ahí en el Himalaya, pero bueno, un poco por la diplomacia
de tanto de China como de India se fueron acercando en los últimos tiempos, y también no hay que dejar de reconocer que Donald Trump ha hecho un buen servicio a esta causa, aplicando aranceles desmedidos contra India, pensando de que India es un país subalterno, es un país periférico. Bueno, se equivocó completamente. India respondió que esos aranceles no los va a tener en cuenta. La excusa que puso el gobierno de Estados Unidos era que India estaba comprando petróleo ruso y que lo estaba revendiendo, entonces por eso le aplicó el 50% de aranceles. Pero bueno, la respuesta de la Cancillería india fue que no solo va a seguir comprando y operando el petróleo ruso, sino que lo va a hacer también, como lo viene ya gestionando, con monedas propias, monedas indias y el rublo ruso. Así que, bueno, también se comenta en estos días que Donald Trump ha intentado varias veces hablar por teléfono con Narendra Modi, y Narendra Modi no lo atendió. Bueno, la cuestión es que Modi está en este momento en China, fue recibido por Xi Jinping, un Xi Jinping que tiene en estos días mucha actividad, porque se ha reunido con muchos jefes de Estado, sobre todo con jefes de Estado de la región y por supuesto jefes de Estado que están de visita en China, ¿no? Con motivo de esta cumbre. Es una cumbre que va a dejar mucha tela para cortar, porque seguramente van a estar en debate cómo seguir, cómo avanzar más rápidamente para tener una presencia mayor de los países asiáticos en el nuevo contexto internacional, y cómo poder avanzar más rápidamente hacia un mundo policéntrico, multipolar, ¿no? Así que es una cumbre que se espera mucho. Seguramente mañana, que es el último día, va a haber un documento final donde nos vamos a enterar de muchas de las cuestiones, ¿no? Pero me parece que una de las cosas más importantes a resaltar es esta reunión y esta visita de Narendra Modi a China. No hay que olvidarse que en la Organización de Cooperación de Shanghái participan 3 de las 4 economías más poderosas del mundo, medida por paridad de poder de compra, ¿no? Me estoy refiriendo ahí a China, que es la primera, a India, que es la tercera, y a Rusia, que es la cuarta. Así que, bueno, estamos hablando de un encuentro, cumbre de primerísimo nivel. Bueno, el segundo acontecimiento, que va también a dejar muchos elementos para considerar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, incluido el conflicto en Ucrania, va a ser esta visita histórica de Putin a China. Es la primera vez que Putin va a pasar 4 días consecutivos en China. Es un dato muy fuerte. Cargada. Muy fuerte, la realidad. El día 2, que es el día posterior a la finalización de esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, va a haber una cumbre de todo el día, una reunión de todo el día con distintas actividades exclusivamente entre Putin y Xi Jinping. Una reunión que fue muy preparada. Ahí estuvo Volodín, que es el presidente de la Duma rusa, la semana pasada, con una comitiva muy importante, preparando toda esta agenda de este día, que va a ser muy intenso, en las cuales van a tener conversaciones muy profundas y seguramente afianzarán este encuentro. Ayer Putin al llegar a Beijing, tuvo declaraciones a la prensa, al medio de Xinhua, que es el vocero, la prensa principal el diario principal de China, donde utilizó un término que por lo menos a mí me sorprendió, muy poco utilizado, porque bueno, sabemos que
en diplomacia las palabras tienen mucho peso, ¿no? Y hasta ahora se venía hablando de cooperación, de acercamiento, de actividades en conjunto, bueno, una cantidad de palabras que iban significando el acercamiento y la cooperación estrategia, el acuerdo estratégico entre China y Rusia, pero nunca se había utilizado la palabra alianza, porque la palabra alianza tiene un significado mucho más abarcativo, mucho más profundo, mucho más, de mucha mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, y Putin utilizó en esa entrevista la palabra alianza, cosa que no es, ya digo, no es frecuente, ¿no? Porque, bueno, indica otro grado de interrelación entre los países que están involucrados, ¿no? Así que, bueno, fue muy importante. Se espera que también surjan algunas decisiones que sean de gran peso a nivel internacional en esta cumbre. Y el día 3 va a ser el gran acontecimiento que va a ocurrir de China hacia el mundo, que es la conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde va a haber una reivindicación internacional de todo el mundo del rol que jugó el pueblo chino, el gobierno chino, el aporte que hizo el pueblo chino en la Segunda Guerra Mundial, donde se calcula que hubo alrededor de 32, 33 millones de muertos provocados por la invasión japonesa que ocurrió a partir de 1931 y se prolongó hasta 1945. Así que es una reivindicación muy fuerte de China en la Segunda Guerra Mundial, cosa que hasta ahora en la historia oficial estuvo absolutamente oculto. Y también va a ser una presentación en sociedad de China en el ámbito y en el aspecto militar. Va a haber un gran desfile militar en la Plaza Tiananmen, donde seguramente, como dice un amigo mío, China va a mostrar la ferretería, ¿no? Tiene con qué. Así que va a ser un gran acontecimiento donde van a estar presentes muchísimos jefes de Estado y ya digo, va a ser un reconocimiento internacional del rol de China. Por ahí, Rubén, decirle que, porque muchas veces es como contradictorio, ¿no? Que se invierta tanto en armas, pero si no fuera así, ya Estados Unidos se hubiese encargado de apropiarse de todos los países del mundo, ¿no? Estados Unidos te obliga a una carrera armamentista porque si no te invade. Esa es la cuestión, ¿no? Así es. Yo digo siempre, hay que recordar el ejemplo de lo que ocurrió en Corea del Norte, ¿no? Porque, que dicho sea de paso, Kim Jong-un va a ser uno de los invitados en estos acontecimientos. Va a estar sentado muy cerca de Xi Jinping. Kim Jong-un es el jefe de Estado de Corea del Norte, pero digo lo que ocurrió con Corea del Norte, porque en Corea del Norte se venían desarrollando un proceso similar al que vivió más tarde Irán en cuanto al control del desarrollo nuclear en su país, al cual Corea del Norte había accedido por allá por 2005, 2006, en el sentido de frenar su desarrollo nuclear a cambio de que le levanten algunas sanciones, o que le levanten directamente las sanciones con la cual había ejecutado Estados Unidos, las sanciones que había ejecutado Estados Unidos. Bueno, en Corea del Norte desactivó su programa nuclear. Estados Unidos no cumplió, Occidente no cumplió, no levantó las sanciones, y en ese interín ocurrió lo que todos conocemos en 2011 con el bombardeo criminal hacia la República de Libia, el asesinato de Gaddafi, que también había de alguna manera entregado su programa de desarrollo nuclear. Bueno, eso lo observó Corea del Norte. A partir de ese momento comenzó su desarrollo
de energía nuclear, logrando tener las bombas nucleares. Y bueno, eso fue el motivo principal por el cual Occidente más tarde comenzó a respetar a Corea del Norte de otra manera, ¿no? Entonces yo digo, relacionado con lo que decís vos, que lamentablemente si los países que quieren emprender un camino soberano, independiente, autónomo, no tienen cómo defenderse, lamentablemente son presa fácil de esta arrogancia y de este militarismo de los países occidentales, ¿no? Acá Jenny pregunta, ¿por qué la multipolaridad tan desarrollada, tan en desarrollo, no consigue todavía frenar, por ejemplo, el genocidio del pueblo palestino? Pregunta Jenny. Sí. Lamentablemente en este proceso de transición hay contradicciones, no es un proceso de transición rectilíneo, hay que considerar que todavía el imperio, a pesar de que tiene un declive manifiesto, sigue teniendo alto poder de destrucción, y hay algo que yo digo, digamos, la diplomacia tiene muchas entretelas que a veces uno no conoce todos los términos que se dirimen y se juegan en cada oportunidad. Pero lo que digo es que los grandes países, los grandes estados, gobiernos representativos de esos estados que hoy tienen la responsabilidad de conducir, digamos, de direccionar el nuevo mundo, como está ocurriendo en esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, como son los BRICS, también tienen la responsabilidad de evitar un exterminio de la población mundial, ¿no? ¿A qué me refiero? De que lo que siempre mencionamos, que dentro de Occidente hay sectores muy dislocados que están dispuestos a provocar al máximo y a utilizar las armas nucleares que tienen con tal de no perder su hegemonía. Y eso lo estamos viendo a diario. Ayer, por ejemplo, hubo un bombardeo israelí al gobierno, al alto mando del gobierno yemení, matando al primer ministro y matando a muchos ministros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que de lo que se trata acá es de avanzar con cooperación, tratando de evitar las provocaciones y tratando de evitar el escalamiento militar. En este sentido, bueno, lamentablemente el pueblo palestino está sufriendo las consecuencias de estas idas y vueltas, de estas contradicciones y de este poder destructivo que todavía tiene Occidente, ¿no? De todas maneras, se está buscando permanentemente de poder enfrentar este genocidio y detenerlo, ¿no? Ahora hay muchos países que en una delegación de asistencia humanitaria van a Israel. También hay una idea de poder desplegar en Naciones Unidas la resolución 377 del año 1950. Esto es muy importante porque en esa resolución se estableció que si un miembro del Consejo de Seguridad reiteradamente bloquea o veta una resolución de paz, esto puede ser tomado por la Asamblea General, y si la Asamblea General decide por 2/3 aprobar, en este caso, un alto el fuego en Palestina, eso podría avanzar. Desde ya que, bueno, son todos procesos, como digo, contradictorios, porque todavía, sobre todo Estados Unidos, tiene gran influencia en Naciones Unidas, y tiene poder militar, y bueno, y lamentablemente el pueblo palestino en este caso está sufriendo las consecuencias, ¿no? Pero también hay que decir que avanza el repudio internacional y la derrota política de Israel, ¿no? Porque esto es interesante, porque se le está derrumbando en todos los lugares, en todos los rincones del mundo,
ese discurso que ellos tenían de ser los damnificados del Holocausto, que en realidad existió y es así, pero ese discurso como que permanentemente eran los más castigados del mundo, que merecían contemplación, etcétera, etcétera, bueno, ese discurso se les está derrumbando porque realmente ellos están haciendo algo peor de lo que le hicieron a ellos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que bueno, acá lo que se trata es de seguir sumando fuerzas. Ayer hubo una manifestación importante en Buenos Aires también, como en distintas ciudades del mundo, a favor de Palestina, en contra del genocidio, y bueno, la presión internacional va creciendo, el debilitamiento del imperio va creciendo, fuerzas internas dentro de Estados Unidos que rechazan el apoyo del gobierno de Estados Unidos al genocidio también van creciendo, y se espera que en algún momento esto se pueda detener, ¿no? Así que, y después, bueno, como decía yo antes, si bien estas cumbres de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, todo el desarrollo, el despliegue diplomático que se va haciendo, son un aporte hacia la multipolaridad, la cooperación, etcétera, etcétera, no dejan de tener puntos contradictorios. Es decir, si bien es una gran noticia que Modi hoy esté después de 7 años en China, eso no significa que de un día para otro o por una visita se vayan a eliminar todos los puntos de confrontación o de disputa o de alejamiento que tienen, ¿no? Entonces, bueno, es todo un proceso con sus avances y sus retrocesos. No todos los países que forman parte de la OSS ni de los BRICS tienen gobiernos del mismo corte ideológico, hay diferencias, hay puntos que tienen que trabajar mucho para ponerse de acuerdo. Bueno, no es una cosa digamos, si bien el proceso es unidireccional, eso no significa que no tenga avances y retrocesos, ¿no? Inclusive, bueno, países que todavía siguen siendo muy presionados por Estados Unidos, el caso nuestro, en nuestra región de Brasil, por ejemplo, es una situación muy compleja, ¿no? La que tiene el presidente Lula, ¿no? Quiero decir de que no son avances rectilíneos, no es que todos piensen iguales y que todos pueden tomar decisiones y de un día para otro poner las condiciones. Es un proceso que va creciendo, que va acumulando fuerzas, y todos estos hechos que van ocurriendo van marcando un cambio en la correlación de fuerza internacional a favor de los sectores pacifistas, de los sectores que buscan otro tipo de sociedad global más vivible, ¿no?, que la que tenemos hoy. Y el último encuentro que yo quería mencionar es lo que va a ocurrir entre el día 3 y el 6 de septiembre, también en estos días, la semana que viene, en la ciudad de Vladivostok. Se va a reunir el 10º Foro Económico Oriental, que es un foro de negociaciones, de acuerdos económicos, donde va a haber más de 6.000 empresarios de todo el mundo, ya hay más de 3.000 periodistas acreditados. Es un foro que es el segundo en importancia en Rusia después del de San Petersburgo, y bueno, es un foro que también va a arrojar una cantidad de acuerdos comerciales enormes. El año pasado hubo acuerdos comerciales por más de 62.000 millones de dólares, o sea que también es un acontecimiento mundial que nos va indicando el desarrollo que va teniendo toda la región asiática y que se va convirtiendo en el principal polo de cooperación y desarrollo económico mundial, ¿no? También, no lo dije antes, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en esta cumbre de Tianjin, va a haber representantes de 10 organizaciones internacionales. Entre ellos va a estar Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y Cao Jin-ho, que es el secretario general de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
una de las asociaciones más importantes del mundo, es el principal socio comercial regional de China, hoy la ASEAN. Así que bueno, todo eso va cobrando una dimensión enorme y un volumen de desarrollo que va marcando el rumbo del nuevo mundo, ¿no? No sé si hay algo más sobre esto y si no pasamos rápidamente a un tema. No, otro tema. Creo que ya ahí le respondiste a Jenny que preguntaba, ¿no? Claro. Mira, el otro tema está relacionado con lo que está ocurriendo en el Caribe, ¿no? Con el despliegue de las fuerzas de Estados Unidos que en su declive y en su desesperación está intentando hacer valer su mermado poder militar, lo está haciendo, lo intenta hacer prevalecer en los países de nuestra región. Y en ese sentido está desplegando una fuerza militar naval muy poderosa en todo el Caribe, intentando amenazar a la República Bolivariana de Venezuela, la cual ha movilizado ya más de 4 millones de milicianos y está muy, muy preparado ante un posible intento de invasión o de provocación más importante de Estados Unidos, que hay que decir que lo tiene en la mira a Venezuela desde hace muchísimo tiempo, desde los años 2000, del inicio de los 2000, con el primer gobierno de Chávez, donde Estados Unidos perdió el control de esa enorme reserva, la principal reserva de petróleo del mundo. Y en ese sentido es fundamental para las aspiraciones de Estados Unidos poder volver a recuperar esa riqueza petrolera. Pero bueno, el mundo ya es otro, ya hubo declaraciones muy fuertes tanto de Rusia como de China, defendiendo las posiciones y la soberanía de Venezuela. También hubo declaraciones muy importantes de los dos vecinos más poderosos de Venezuela, que son Colombia y Brasil, los cuales sus gobiernos han tenido posiciones muy dignas y rechazando la injerencia de Estados Unidos en la región. Lamentablemente nuestro país encabeza el grupo de países cipayos que están apoyando esta maniobra de Estados Unidos. Yo digo que la excusa que pone Estados Unidos para esta provocación es combatir a un inexistente cártel de los soles. No se comprobó su existencia nunca, pero bueno, Estados Unidos se lo adjudica al gobierno de Venezuela como que lo controla. Y acá, yo digo, el gobierno argentino, yo digo, los que tomaron la decisión de declarar al cártel de los soles como una organización terrorista, no deben saber ni qué quiere decir eso. Pero con el solo hecho de estar al lado de Estados Unidos, de seguir sus pasos como sea para intentar lograr algún crédito que le dé un poquito de oxígeno para durar unos días más, es capaz de cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, lamentablemente la Argentina encabeza esos países que junto con Ecuador, Paraguay y algunas otras islas del Caribe apoyan esta incursión de Estados Unidos en el Mar del Caribe. Quería hacer ese comentario porque, bueno, lamentablemente nos pone nuevamente ante el mundo como un gobierno irresponsable y cipayo de este poder imperial, ¿no? Así que, bueno, así están las cosas. Pedro, no sé si tenés tienen alguna pregunta o reflexión. Sí, ahí te queríamos preguntar también que hoy vas a estar solicitado. ¿Dónde vas a estar hoy? Sí, voy a estar en esta presentación, ahí charlando un poco sobre estos temas del escenario estratégico global.
Y ahí Taiwán, entre el conflicto y el diálogo sin interferencia, Rubén Darío Gussetti, director del GIADEC, especialista en estudios sobre China contemporánea, junto con el conductor Manuel Loli, domingo 31 de agosto. La transmisión se ve por YouTube, IP News TV, hay que buscar así. Y el horario para la Argentina es a las 21 horas. No hay nada en la TV argentina a esa hora, así que no hay excusa. Vamos a mirar IP News. Igual no recibimos el 3% por prestarte ahí a este espacio radial. Vamos a tener que hablar con los productores de ahí. De verdad. Lo vamos a gestionar, Pedro. Bueno, sí, no, por ahí me quedó la espina todavía de Bolivia. No sé si por ahí querés. Sí, bueno, hay muchas especulaciones con respecto a la segunda vuelta ahora el 19 de octubre en Bolivia, pero bueno, la realidad, lo concreto es que lamentablemente ahí se ha dado un paso atrás. En la segunda vuelta van a dirimir el nuevo gobierno que se va a hacer cargo de Bolivia, dos fuerzas, una de centro derecha, encabezado por Rodrigo Pazamora, y Jorge Quiroga, que es un hombre de la ultraderecha más reaccionaria de Bolivia, ¿no? Y lamentablemente, bueno, en esa segunda vuelta no va a haber ningún representante del espacio nacional, popular, que inició el proceso el proceso, digamos, de cambio en Bolivia que encabezó Evo Morales en el año 2006, ¿no? Pero bueno, la lucha seguirá. Vamos a ver cómo queda amparado y qué poder pueden tener dentro de las instituciones y de la calle el pueblo boliviano. Lamentablemente también se va a perder la mayoría en el Parlamento, en el Congreso, y eso va a ser un golpe muy duro para las condiciones de vida que van a venir en Bolivia seguramente, ¿no? Con un Congreso dominado por la derecha. Tal es el retroceso que en esta semana se conoció ya la liberación de Camacho, que fue el principal dirigente de ultraderecha que estuvo implicado en las matanzas que ocurrieron en Bolivia después del golpe del año 2019. Bueno, todo un síntoma de cambio de política, lamentablemente, en Bolivia. De todas maneras, bueno, sabemos que hay movimientos sociales, movimientos indígenas y de trabajadores poderosos, y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si realmente le da la relación de fuerzas a la derecha en Bolivia como para poder implantar toda la política que ellos suelen desarrollar, ¿no? De todas maneras es preocupante porque, bueno, en un mundo, como siempre venimos insistiendo, de transición que nosotros consideramos y con un imperio en declive y ferozmente concentrado en nuestra región para hacerse de los recursos naturales, no es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, confiemos en el poder de movilización, el poder de lucha del pueblo boliviano, a ver qué es lo que se puede hacer ahí. Muy bien. Bueno, Rubén Darío Gussetti, como siempre, muchas gracias. Acá, bueno, hacían otra pregunta, pero bueno, por ahí, si querés una pincelada. Sigo sin ver, dice Ricarelli, camarada Ricarelli, sigo sin ver y escuchar pronunciamientos sobre Venezuela y Palestina de gran parte de la oposición aquí en la Argentina, ¿no? Hay como un silencio de radio en esta provocación de Donald Trump hacia la revolución bolivariana y por supuesto con lo de Palestina. Sí, por supuesto que
es así, los medios de comunicación tratan de no decir nada ni de avanzar sobre ese tema, sobre todo sobre el tema palestino, ¿no? Es decir, estamos viendo en estos días cómo todos los servicios de inteligencia y todo el poder israelí se está ejerciendo a nivel mundial y cómo hay presiones en todos los órdenes, ¿no? En los últimos días, por ejemplo, Emmanuel Macron llamó al embajador de Estados Unidos, lo convocó, porque había hecho críticas muy duras, este embajador de Estados Unidos, contra el gobierno francés por no haber sancionado, como según él correspondía, manifestaciones en contra de Israel y a favor de Palestina en las calles de las ciudades de Francia, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Que están ejerciendo todo el poder de lobby que tienen y el poder financiero que controlan para presionar a periodistas, a medios de comunicación, los que no son propios, porque la mayoría los manejan ellos, y también a los gobiernos, ¿no? Entonces estamos en medio de esa lucha y nosotros como países de la periferia, por supuesto que muchísimas de estas cosas ni nos enteramos porque ellos ejercen el control de los medios de comunicación, inclusive los medios de comunicación que uno supuestamente a veces puede pensar que son más abiertos, más democráticos, más progresistas, observamos, si lo seguimos un poco con detenimiento, observamos cómo estos temas desaparecen, ¿no? No existen. Es decir, el genocidio no existe, el etnocidio no existe, y todo sigue igual, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea muy desigual donde aparece solamente el tema de Palestina en medios alternativos, en algunas redes sociales y en programas como este, ¿no? Claro. Bueno, Rubén Darío Gussetti, como siempre, gracias por todos estos aportes para entender esta realidad, ¿no? Que decíamos a la mañana temprano, muchas de estas cosas las hacen bien abstractas y alejadas de la materialidad que tiene la realidad, para después, bueno, convencernos de que Maduro es el capo de la droga en nuestra América y justificar después las peores barbaridades, ¿no? Pero bueno, hay que dar esa batalla cultural, política y también, como decimos siempre, en la calle también, ¿no? Abrazo grande. Chao, chao. Hasta el domingo. Un abrazo. Debemos esta Rubén Darío. noche por IP News TV en horario Argentina a las 9 horas, ¿eh? Así que ahí lo vamos a estar viendo a Rubén Darío. Pero si estás en United States of America, a las 5 de la tarde. Ah, si yo tengo un vuelo ahora y me voy a Miami. Si estás en México, Cancún, toda esa zona, a las 18. Bueno, Bolivia, Venezuela, a las 20. Pero si estás en Argentina, Brasil, en Chile, weón, o en Paraguay, no me ve, a las 21 horas. Muy Así bien. que a las 21 vamos a estar ahí. Bueno, el que no lo encuentre nos pide el enlace y le pasamos el conversatorio de Rubén Darío Gussetti, que va a estar hablando sobre su libro Taiwán, entre el conflicto y el diálogo, sin interferencias, en este programa que se llama El escenario estratégico global, contradicciones y perspectivas, y que bueno, pusieron el 3%. El 3% para que le prestemos a Rubén Darío Gussetti. No le vamos a decir más por ciento, le vamos a decir el 3 por Karina. El 3 por K. El 3 por K, por de K de Karina. Al final, la ruta del dinero K era la ruta del dinero de Karina. Al final se supo. Se supo que lo tiró. Muy bien. Bueno, ¿le pasaste el enlace a la Colo? Sí. No, se la mandé. Si no pongo un tema, ¿quién? Esperá. Pero.
Antes de comenzar con otro tema, mandarles un abrazo